Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por venir y gracias a Ecopolítica por la invitación a participar en este libro con gente que ya conocía y estoy conociendo ahora muchos y muchas, y es un placer, ¿no? Bueno, el capítulo, como señalaba Paz, que yo he escrito es el que sirve más de introducción, en el sentido de que partimos de una constatación según la cual existen claramente dos discursos antagónicos, por simplificarlo un poquito más frente a lo que ha planteado Florent, en el sentido de que por un lado estaría el discurso este de la cuarta revolución industrial, que viene a prometer un futuro de abundancia incluso material, basándose en la ciencia, y que o bien omite los problemas ecosociales o bien los confronta a partir de una especie de solucionismo tecnológico que podríamos calificar de utópico. En lo ecológico, hablando de la eficiencia o de cuestiones como la economía circular, que mencionaré alguna cosa al respecto, o en lo social, con la promesa del crecimiento ilimitado. Y frente a ese discurso estaría el discurso más que viene también desde la ciencia a resaltar la problemática de la crisis ecosocial, y frente a ello se propone una transición ecosocial, y viene a resaltar desde la ciencia, como decía, una especie de burbuja civilizatoria en la que andamos metidos, y que nos está llevando al sobrepasamiento de muchos límites planetarios que van a llevar a hacer estallar esa burbuja, ¿no?, por así decirlo. Límites como pueden ser la superación límites como puede ser el cambio climático, la superación de límites como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, o la superación de los picos de extracción de energía y materiales, que anticipan graves problemas para la economía mundial y que están dando lugar ya a conflictos socioecológicos en múltiples lugares del planeta, y es previsible que confrontemos de manera creciente en el futuro. En este proceso de extralimitación, evidentemente la tecnología juega un papel fundamental, igual que lo ha jugado a lo largo de la historia, y en lo que los científicos llaman el proceso de gran aceleración, que se inicia desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, en ese sobrepasamiento de límites, pues la tecnología está muy presente. Pero la tecnología, evidentemente, como señalaba también Lourdes, no ocurre sin más, sino que ocurre dentro de un marco determinado, como puede ser el sistema económico, que en este caso es un sistema económico capitalista, que se asienta sobre unas bases determinadas, como puede ser la propiedad privada, el ánimo de lucro, la competencia como lógica fundamental, o la necesidad de crecer continuamente. Esto es fundamental cuando tratamos de entender por qué muchos avances tecnológicos que permiten lograr mayores tasas de eficiencia suponen avances en el sentido de menores usos de recursos o menores contaminaciones, por eso, en términos relativos, es decir, en un proceso de crecimiento frente al uso de esas tecnologías, pero no generan una reducción de facto en la contaminación o el uso de recursos en términos absolutos. Nos encontramos con datos de crecimiento exponencial permanentemente en múltiples variables, ¿no?, como se señala en el capítulo. Y si nos vamos a escala más micro, a productos específicos, nos encontramos con que la multitud de artefactos que componen o que dan materialidad a esa cuarta revolución industrial, que pasa por una digitalización, Internet de las cosas, etcétera, sensores, por lo tanto, móviles, tablets, todo lo que se ha mencionado antes. Existen costes, existen impactos socioecológicos evidentes, tanto por el uso de energía, ya sea durante el tiempo de vida de esos productos, como en la fabricación y crecientemente en la fabricación, lo cual es algo muy a tener en cuenta a la hora de hacer las cuentas, como en el uso de materiales. Y ahí nos confrontamos con los picos de extracción de esos materiales, o la dependencia externa, como se resalta en el capítulo, por ejemplo, en la Unión Europea, de algunos minerales que se consideran por ese motivo críticos o estratégicos. Y además, también, bueno, pues todo esto lleva asociado una generación creciente de residuos,
Y esto es lo que nos permite hablar, y lo hacemos en el capítulo, lo hago en el capítulo, discutiendo ese discurso de la economía circular, que si bien puede ser una idea bien interesante, de facto nos está dando, y en el caso de los minerales que señalaba, os ofrezco, pongo ahí unas tablas que proceden de datos de la Unión Europea, donde se muestra cómo algunos de esos minerales de los que la Unión Europea, por ejemplo, depende en gran cantidad porque no existen en su territorio, se reciclan o tienen unos índices de reciclaje que en algunos casos no superan el 1%. Entonces, cuando observamos eso, cuando observamos que existen cantidades ingentes de residuos electrónicos que viajan de los países ricos hacia los continentes asiáticos o asiático-africano, cuando vemos que con la miniaturización o la nanotecnología es cada vez más difícil reciclar muchos de esos minerales que además se mezclan de maneras complejas, nos planteamos hasta qué punto la economía circular es una realidad o no será un discurso o una especie de promesa, de ilusión, ¿no?, que viene a distraernos o a prometer el crecimiento de manera ilimitada, ¿no? Y lo vemos también cuando vemos el dato de que solo el 6% de los minerales, de los materiales extraídos a nivel global son reciclados de facto, ¿no? Y en este sentido, claro, esto no lleva a desprestigiar cualquier idea de circularidad en la economía. Evidentemente eso es lo que deberíamos de promover, pero eso supone no solo la articulación de distintas industrias para que los residuos de unos se utilicen como recursos en otras, sino también el ajuste a los ritmos de los ecosistemas, lo cual supone utilizar materiales fundamentalmente biodegradables y ajustarse a unos ritmos que son los ritmos de la propia naturaleza. Y bueno, ya por terminar, lo que se plantea en el capítulo es que, como señalaba Florent, puede que esta revolución industrial, o más bien las disrupciones científico-técnicas que se están dando, porque lo de que se llame revolución industrial habría que discutir hasta qué punto es así, lo más probable es que se pueda dar. Lo que no es tan claro, o parece más bien que no, es que sea generalizable y por lo tanto se produce ahí una cuestión de justicia y de ética que deberíamos de debatir. Y parece más bien, por lo tanto, que todo este discurso más bien sería una maniobra de destrucción, o sea, maniobra de distracción, perdón, masiva, que lo que pretende es mantener los privilegios de unos pocos a costa de otros muchos. Y nada, esto es lo que es el resumen del capítulo muy rápido y os animo a seguir leyendo.